Hola, ¿cómo están? La energía está justamente en el centro del crecimiento de la economía mundial y de la seguridad, sin lugar a dudas, de todos los estados en el mundo. Hoy vamos a analizar los escenarios que ha marcado la nueva ruta del Foro de Países Exportadores de Gas, que ha celebrado además la cumbre de jefes de Estado en Argelia. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. ¿Qué impacto tienen estos países exportadores de gas como un recurso vital? Lo vemos reflejado en nuestro mapa. Países exportadores de gas, un recurso vital para el futuro. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi allí a los países que hacen justamente a este mecanismo de naciones exportadoras de gas. Un mecanismo de organización internacional, recordemos, que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible global y la seguridad energética, dando valor justo a este recurso energético. Este foro lo integran 12 miembros permanentes, países como Argelia, Bolivia, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Qatar, Rusia, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, Venezuela. Hay que sumar 8 países observadores, entre ellos Angola, Azerbaiyán, Irak, Malasia, Mauritania, Mozambique, Perú y Senegal. Estos además tienen los mayores yacimientos de gas en el mundo y se encuentran en Oriente Medio y en Rusia. Este posee la mayor cantidad de reservas de gas natural en el mundo, seguido por Irán. Ahí en Oriente Medio, en la región, lo ven al medio casi del mapa con sus colores de bandera, que ha tenido también dificultades para poder llevar adelante una industrialización a nivel mayor debido a las mal llamadas sanciones que imprime Estados Unidos. En conjunto, todos estos países en nuestro mapa, identificados con sus banderas, están controlando el 42% del suministro de gas en el planeta. Poseen entre todos ellos el 70% de reservas mundiales de gas, el 47% del suministro a través de gasoductos y el 65% de todo el mercado mundial de gas natural licuado. Así se reseña la importancia de este foro de países exportadores de gas. Más datos sobre lo que ha sido esta cumbre de jefes de Estado que se ha desarrollado en Argelia en su 7º encuentro. Allí se desarrollaba justamente en el campo de energía, también se debatía el futuro de la industria. Entre los presidentes que han asistido a este encuentro señalaba también el compromiso de Irán a través de su presidente Raisi, que estaba a colaborar de manera regular para intercambiar información y experiencias también en materia tecnológica. El presidente Luis Arce Catacora también llevaba su voz a favor del mundo, por eso la foto y la foto oficial que aglutina, por supuesto, a los países que forman parte de este foro de países exportadores de gas. Una hoja de ruta para avanzar también en la exportación de este energético y consolidar una organización como la OPEP, otro eje de clave que también se suma a nuestro mapa desplegado esta jornada, donde se ha marcado también la posible creación del Instituto de Investigación de Gas para el desarrollo tecnológico de suministros y también de explotación. De esto y más vamos a hablar con nuestro experto. Nos acompaña en directo desde Caracas, desde Venezuela. El profesor Vladimir Adrianza Salas nos acompaña. Hola, profesor, qué gusto tenerlo en el mapa. Bienvenido a Telesur. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes a toda la audiencia. Con gusto estoy aquí con ustedes. Es interesante poder avanzar sobre todo en el aspecto de cómo fluctúa el tema de los precios, que es uno de los puntos de preocupación que ha abordado también esta cumbre de países exportadores de gas, tomando en cuenta, sin lugar a dudas, los conflictos geopolíticos. ¿Es posible llegar a acuerdos que garanticen equidad, transparencia en medio también de este intercambio comercial? Y evidentemente es posible, toda vez que vemos que los intentos por caotizar el mundo parten del occidente global, es decir, de todos los que son los países del G7 y sus acólitos. Realmente ningún país del sur global está interesado en guerra y desestabilización de los demás, no ha pretendido colocar sanciones de ningún tipo y aspiran en líneas generales como política general al desarrollo en paz
y en la cooperación internacional. Eso lo vemos en cualquiera de los países que no solamente forman parte del Foro del Gas, sino que lo vemos también en los países OPEP y vemos también en diferentes otras organizaciones, como el caso de los BRICS y ahora los BRIC Plus, que acaba de emerger justamente en enero de este año. Entonces, evidentemente, los países que realmente intentan mantener una posición hegemónica son países occidentales, y evidentemente eso es el contrasentido que existe en estos momentos, en el que el mundo busca mecanismos de cooperación y sobre todo un mecanismo de transición adecuado a la posible crisis del petróleo que se empieza a manifestar, toda vez que las reservas probadas de crudo del tan importante hidrocarburo, justamente se estima que a los niveles de consumo actualmente se agotarán a mediados de este siglo. Entonces, evidentemente, el gas surge como un elemento que va a permitir justamente una transición energética junto con el resto de las energías renovables, pues, de las que se ha hablado. Pero el gas tiene una ventaja: es mucho más abundante, es menos costoso y permite justamente su conversión en otros medios, como el caso de la energía eléctrica. Profesor, tomando en cuenta estos aspectos que son vitales, ya nos decía, colocando sobre este tablero geopolítico, el grupo BRICS, la OPEP, que están jugando un papel fundamental también dentro de estas disputas geopolíticas y que podrían o no marcar una nueva hoja de ruta. Se ha planteado también dentro de la cumbre la creación de un instituto de investigación. ¿Cree que esto tendrá vital importancia, sobre todo para países que tienen que afrontar las mal llamadas sanciones, como es el caso de Irán, pero que cuenta con las segundas reservas más importantes de este energético? Irán, recordemos que prácticamente Rusia, Irán y los Emiratos Árabes son los países que constituyen el 70% por ahora de lo que son las reservas de gas en el mundo. Sin embargo, a eso tenemos que tomar en cuenta que Venezuela está en un proceso de certificación de sus reservas de gas, lo cual nos colocaría entre el cuarto y el quinto país con mayores reservas del mundo. También Venezuela también es un país sancionado. Tenemos más de 930 mecanismos de coerción colocados sobre el país, y Rusia ha superado los 16.000. Irán está por encima de los 4.500. Entonces, evidentemente, ¿y quién pone esas sanciones? Lo pone justamente el occidente desarrollado, que sus países, todo lo que ellos significan, han ejercido una hegemonía en los últimos 500 años de historia, rotándose la hegemonía, y particularmente a los Estados Unidos, que es la potencia en declive, en la cual indiscutiblemente intenta generar caos en otras realidades, justamente para garantizar, seguir manteniendo su hegemonía. Lo ve como un proceso de garantizar su seguridad nacional, siendo ellos los hegemones, y eso justamente es lo que han venido siendo. Mientras que el resto de los países, justamente del sur global, lo que antes se llamaban el tercer mundo, realmente han crecido en industrialización, y esa industrialización justamente es la que ha llevado a ver algo que es muy cierto, que solamente en paz se puede crecer. Los Estados Unidos no piensan así. Los Estados Unidos, Inglaterra y los países del G7 realmente no piensan así, piensan más bien en acciones de sabotaje como la que hicieron contra Rusia en el Nord Stream 1 particularmente, y el Nord Stream 2, que lo han hecho así. Y estos días, por cierto, un candidato de los Estados Unidos, Robert Kennedy, anotaba que evidentemente fue los Estados Unidos quien boicoteó justamente esos oleoductos. Por lo tanto, no es un país del tercer mundo, no es un país del sur global, no es un país en desarrollo. Inclusive los que han hecho esos actos de saboteo
hoy han promovido las guerras en el mundo. Justamente todo lo contrario, son los países del sur global los que quieren un proceso de desarrollo sin ningún tipo de guerra ni de conflictos y apelando a la negociación y a la cooperación. Son aspectos vitales que hacen también a la importancia que reviste este tipo de encuentros de países que además controlan el 65% del comercio mundial a través de gasoductos, un dato no menor. Profesor, le propongo continuar con el análisis al regreso de la pausa. La marcamos con nuestra escala. El portal web de nuestra multiplataforma, de nuestra casa Telesur, está destacando lo siguiente. Venezuela y Argelia han firmado un acuerdo de formación en materia gasífera. El gobierno de Venezuela ha firmado un memorándum de entendimiento con la empresa argelina Sonatrach para impulsar la formación de profesionales de esta nación suramericana en área energética. Así lo destacaba el ministro de Petróleos de Venezuela a través de su cuenta en la red X. Firmamos, decía, un memorándum de entendimiento con Richard Hachichi, director general de la empresa argelina, la más importante, destacaba, del sector energético del país africano. Acordamos avanzar en la capacitación de profesionales venezolanos en nuevas tecnologías de producción de gas. Este acuerdo además contempla un conjunto de cursos para estudiantes universitarios y el equipo de ingeniería de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA en gas. A esto se suma también otro tipo de acuerdos alcanzados entre países como Bolivia y Argelia, que en los próximos 30 días llegarán hasta el Estado plurinacional para trabajar de manera técnica en una exploración y posible explotación de este recurso, sumado también a otros recursos estratégicos como el litio. Una ventana interesante que surge también desde el sur global en medio de la construcción de este nuevo orden mundial. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. El que ven allí, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el presidente de Argelia. Y es que se habla también dentro de este foro de países exportadores de gas de las mal llamadas sanciones ilegales que impone Estados Unidos contra Irán. El gobierno iraní ha asegurado que no le han afectado en cuanto a su producción y crecimiento y que proyecta elevar sus niveles productivos desde la inversión en proyectos gasíferos y estaría dispuesto también a convertirse en un nuevo centro energético y una ruta segura para la distribución y el tránsito de gas natural, ya que se ubica como la segunda mayor reserva del gas en el mundo. Lo destacaba también durante este encuentro bilateral que ha marcado los países de Irán y también de Argelia. Profesor, esto nos abre dos escenarios. Me gustaría empezar por el primero. ¿Irán se puede convertir en un hub gasífero? La pregunta, si no hubiesen las sanciones. Y el segundo escenario, si realmente el gas puede considerarse un energético de transición y por qué. La primera pregunta no solamente es Irán. Yo soy de los que pienso que Irán tiene un papel en esta construcción del sur global muy importante que jugar. Hemos visto su política de paz, la forma como ha logrado restablecer relaciones con Arabia Saudí, la forma como ha logrado participar de cierta forma con la búsqueda de la paz en Gaza, y vemos sus relaciones con Rusia, vemos sus relaciones con Venezuela, vemos sus relaciones con diferentes otras partes, con China particularmente, y son relaciones que justamente están basadas en la cooperación. Hay que decir que Irán ha logrado un nivel de desarrollo muy importante aplicando diferentes corrientes de lo que es de la investigación, como la ingeniería reverso, por lo cual han desarrollado muchos de sus elementos que son de importancia nacional.
Pero hay que tomar en cuenta también que otros países están en esa misma onda. Independientemente del conflicto en Ucrania, Rusia ha manifestado su intención desde un principio de cooperar y colaborar no solamente con la concreción de la paz en esa área del mundo, sino en la cooperación con el resto de los países. Y en el caso de China, particularmente Mao Ning, su vocera, uno de sus voceros, anunciaban estos días que ellos no están interesados, o sea, que China no está interesada en ser el hegemón del mundo, pese a que, por supuesto, todos sabemos que China ha tenido un gran desarrollo y que seguirá teniendo un gran desarrollo en los próximos años, pero definitivamente ellos aspiran a un mundo en paz y a una cooperación con todas las naciones del mundo. El problema lo genera, ¿quiénes lo genera? El Occidente, que no sabe cómo relacionarse con otros países, sino en el marco del concepto de lo que son las relaciones centro-periferia, donde el centro es el que marca la égida de cómo las periferias deben actuar en función de los intereses del centro. Y eso es justamente lo que está cambiando en este mundo, en estos momentos históricos que estamos viendo. La cooperación, por ejemplo, entre Argelia y Bolivia no se da sobre la base de una subordinación de uno sobre otro, sino de la cooperación entre iguales. Lo mismo se da con Irán y el resto de otros países. Y así mismo se da con Rusia, así mismo se da con China, y así mismo se da con todos los países del sur global que aspiran a una industrialización en paz. Y eso es justamente lo que ha quedado sobre el tapete en Argelia. Inclusive para la relación con los países del occidente colectivo, dígase el G7 principalmente, justamente para llegar a un acuerdo, justamente en este marco de lo que tú comentabas de la transición posible, porque indiscutiblemente hay que pensar una transición energética, no solamente es hacia el gas como tal, sino hacia energías secundarias como la electricidad y otros elementos que podían ser derivados del gas, con aquel fenómeno que pasó hace muchos años con el término de lo que se llama el spar spread, cuando Bolivia prácticamente le extraían su gas para llevarlo a México procesor y de ahí pasaba como electricidad a los Estados Unidos. Entonces, el tema del gas es un tema sumamente importante, pero se está dando en el marco de una cooperación horizontal. Eso hay que decirlo así. Una cooperación donde los países del sur global, un poco más desarrollados, no están planteando una posición hegemónica respecto al resto, sino que están hablando de una cooperación entre iguales, y eso es justamente lo que vamos a ver, o lo que se presume que se verá desde esta ala del mundo, desde esta forma de ver las cosas hacia el futuro, lo cual no necesariamente puede ser apoyado por el occidente global. Y sobre este punto, no solamente porque garantiza el no sometimiento de sus soberanías, que es algo fundamental en la expansión de estos mecanismos y grupos como el BRICS, por ejemplo, y la OPEP y otros que podrían trazar nuevas hojas de ruta, le propongo, profesor, revisar nuestra leyenda para profundizar el análisis. Durante su intervención en el 7º Foro de Países Exportadores de Petróleo que aglutinaba esta cumbre de jefes de Estado, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, enfatizaba lo siguiente. Dijo, es necesario que el Foro de Países Exportadores de Gas se convierta en una plataforma global de diálogo e interacción con los países consumidores y otros actores globales. Estas formas de cooperación nos van a permitir, decía, romper las injustas relaciones con las transnacionales. Profesor Adrián Sasalas, ¿qué implica esto? ¿A qué se refiere el presidente de Bolivia? Lo primero al que se refiere es lo que comentábamos anteriormente, la posibilidad de desarrollar la cooperación entre países con diferentes niveles de desarrollo y para lograr un beneficio para todos sin hegemonía. Sin embargo, cuando él habla de las transnacionales, evidentemente vemos que es la cara principal de los intereses del occidente global, particularmente de los Estados Unidos. Entonces, donde a través
de las transnacionales ellos han puesto simplemente énfasis en los intereses de grupos de interés, en los intereses de ciertos grupos económicos y ciertos grupos de interés, justamente en el desarrollo de ciertos escenarios. Y ese desarrollo justamente el que va de la mano es el que va de la mano con las políticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no entiendo otra forma de relacionarse que no sea la coerción, la coacción y, por supuesto, imponerle la hegemonía a aquellos países con menos grados de desarrollo. Entonces, evidentemente, Luis Arce Catacora, el presidente de Bolivia, aboga por países del sur global en una construcción, una cooperación sin hegemonía. Y, evidentemente, en esa misma onda están otros países, como lo es China, Rusia, Brasil, etcétera, como lo hemos dicho anteriormente, por supuesto Venezuela. Venezuela cree en resarcir o elevar, mejor dicho, el tono de lo que es el derecho internacional y no justamente la imposición por la vía de sanciones por una parte, por la vía de los intereses de los grupos transnacionales por otra parte, y por la vía justamente de militar, cuando estas acciones no dan resultados. ¿Para quién? Para los países desarrollados de Occidente. Nosotros no vemos justamente a ningún país del sur global en esa política, y justamente es lo que ha previsto el presidente Luis Arce, justamente abogando por una cooperación horizontal, por una cooperación entre diferentes naciones en desarrollo y aspirando que alguna vez los Estados Unidos y el occidente colectivo entiendan que la situación está cambiando y ha cambiado y va a cambiar mucho más, y que tienen que buscar otra forma de relacionarse con aquellos países justamente en vías de desarrollo que forman parte de eso que llamamos hoy en día el sur global. Diálogo que permita, sin lugar a dudas, entre los países exportadores y consumidores, ¿por qué no? Y también en el marco de esta gobernanza global para definir entre estos países los precios y no bajo imposiciones. Interesante también sobre la mesa. Gracias al profesor Vladimir Adrián Salas por habernos acompañado hoy con su análisis en el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que también impactan en el mundo. Taleb Ali-Salem desde España nos va a comentar sobre el reconocimiento de las Naciones Unidas a la República Árabe Democrática Saharaui. ¿Qué implica esto para la lucha de este pueblo? Este nuevo reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental básicamente viene englobado en la definición del Sáhara Occidental, que se le reconoce desde los años 60-70 como la última colonia pendiente de descolonizar en África. Este territorio, que actualmente se encuentra ocupado de forma ilegal por parte de Marruecos y que a efectos legales todavía corresponde a España la responsabilidad de liderar el proceso de descolonización, sigue en una continua lucha por la independencia y la descolonización. Pero lamentablemente las Naciones Unidas, a lo largo de más de 60 años del inicio, ¿no?, del reconocimiento del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, se ha mantenido en eso, en meras declaraciones, en meras resoluciones, pero en ningún momento ha llevado acciones reales, tangibles, para presionar a Marruecos para que acepte de una vez por todas un proceso de referéndum que dé punto y final al proceso de descolonización del Sáhara Occidental y la declaración de la independencia total de la República Saharaui. Aquí también vemos que España, los gobiernos españoles han seguido eludiendo sus responsabilidades jurídicas e históricas para descolonizar el territorio del Sáhara Occidental. Mientras tanto, la población saharaui sigue sufriendo las más difíciles condiciones, tanto en las zonas ocupadas por Marruecos como en los campamentos de refugiados saharauis. Agradecemos a Taleb Ali-Salem por participar en nuestra jornada. Nos ubicaba también otros hechos geopolíticos que se desarrollaban en el mundo y que queríamos compartir hoy en el mapa. Finalizamos el programa revisando nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa nos ubica las 3 claves sobre este tema. 1. Revitalizar la industria, preservar la estabilidad de precios y continuar por la senda de la transición energética, tomando al gas natural como una energía sostenible para la transición. Podría ser este un paso clave y colocaría a los países exportadores de este energético, que tienen el 70% de las reservas globales, en colosos de la industria hidrocarburífera y permitirá satisfacer las crecientes necesidades energéticas del mundo más allá de los conflictos geopolíticos. 2. BRICS, la reconfiguración de un nuevo orden mundial con el surgimiento y consolidación de bloques comerciales como los de África, Sudamérica y los BRICS. Abren esa posibilidad de acceder a mercados internacionales sin la necesidad de comprometer sus soberanías. Esto potenciará y aperturará además una mayor cooperación justa, equitativa, ordenada e inclusiva. 3. Sin transnacionales. Estados Unidos debe bajarse de ese pedestal como regidor del mundo, romper las injustas relaciones con estas transnacionales que no son otra cosa que operadoras políticas. Es posible gracias al Sur Global, que ha permitido incrementar su valor. Se han expandido a través de otras plataformas y mecanismos de integración de potencias energéticas que están allanando cada vez más el diálogo e interacción con los países consumidores y también con actores globales. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.